Una vez más, les agradecemos que nos permitan entrar a sus hogares para hacerles llegar información que seguramente para ustedes es de suma importancia. Como usted ya lo sabe, en Línea Diamante estamos preocupados por su salud y la de su familia. Por lo tanto, en esta ocasión abordaremos un tema verdaderamente interesante, aunque preocupante, ya que nuestros hijos adolescentes están en riesgo de contraer estas terribles enfermedades, la anorexia y la bulimia. Así es, amigos. Estamos seguros que últimamente todos ustedes habrán oído hablar sobre la anorexia y la bulimia. Y estarán de acuerdo conmigo que es urgente saber más acerca de estas enfermedades que causan graves estragos preferentemente entre la población adolescente. Según las estadísticas, el 90% de quienes padecen esta enfermedad son mujeres jóvenes y chicas adolescentes. Dentro de los 14 y 25 años de edad, digamos que en el sistema educativo medio y superior. El restante 10% se conforma de niños, niñas, hombres y mujeres. En realidad, todos estamos expuestos a la anorexia. Entre el 15 y el 20% presentan trastornos en la alimentación que han adquirido desde temprana edad. Las jovencitas en especial están expuestas a una gran presión por satisfacer ciertos ideales de belleza que la moda dicta sin ninguna consideración. Para los hombres, esto es en menor medida. Esta arbitraria y aberrante dictadura de la moda que exige máxima delgadez, la cual debe ser alcanzada cueste lo que cueste, sin reparar en los graves problemas de salud que esto entraña. Diariamente en todas las revistas de moda o de espectáculos aparecen los máximos exponentes de belleza, igual que en las pantallas de cine y de televisión. Si la apariencia de belleza de las jovencitas está dentro de estos estándares, está de moda. En caso contrario, corre el riesgo de estar dentro del grupo menos aceptado. De esta manera, ser delgado o delgada se puede convertir en una peligrosa obsesión. Una obsesión que puede poner en riesgo su vida o la de sus hijos. Anorexia es una palabra que proviene del griego y quiere decir negación de la comida. Digamos, un trastorno en la conducta alimenticia. Como siempre, para ayudarnos a comprender qué son estas enfermedades, cómo se inician, cuáles son los síntomas, cuáles son las causas y complicaciones, contamos con la colaboración de destacados especialistas. Ahora una nutrióloga nos dará una más amplia explicación de qué es la anorexia. La anorexia es una enfermedad principalmente psiquiátrica y es derivada de un trastorno en la conducta alimentaria. Esta enfermedad últimamente se ha presentado como más común en edades entre los 12 y los 25 años y se caracteriza por una pérdida significativa de peso, aproximadamente entre un 15 hasta un 50% más del peso que deben de tener las personas para su edad, su estatura y su estructura ósea. Entonces empiezan a tener una reducción significativa de peso en lapsos muy cortos de tiempo. Esa es la principal característica. Doctora, ¿y cuáles son las características de esta enfermedad? Mira, a nivel nutricional, una de las características, como te comentaba, es la pérdida de peso. Esta pérdida de peso, al principio, es a expensas de una dieta muy restringida. Lo que hacen estas personas es limitar su consumo de alimentos de una manera muy importante. Por decirte algo, en vez de consumir una dieta de 1.500, 1.800 calorías, estas personas están consumiendo entre 600 y 500 calorías por día. Esta disminución del consumo de alimento, principalmente su mayor restricción es sobre carbohidratos, que se dice que el carbohidrato es el alimento que más engorda, lo que piensa la gente, ¿no? Que el carbohidrato es el alimento que más engorda, entonces empiezan a restringir primero los carbohidratos o los hidratos de carbono en la dieta. Después de se empiezan a disminuir o empiezan a limitar el consumo de grasas, porque también dicen que las grasas engordan.
Ya al final se quedan con dietas únicamente a base de verduras y proteínas de muy bajo valor biológico y de muy bajo contenido en grasa, como son por ejemplo los quesos, queso panela, queso cottage, queso no pollo, pero su consumo es muy restrictivo. Además tienen otra característica estas personas con anorexia, tienden a servirse la comida en porciones o en platos muy pequeños y tienden a hacerlos pedazos, tienden a partirlo, a jugar mucho con la comida, las hacen trocitos, las aplastan, juegan con ellos y se llevan unos cuantos bocados a la boca. A estas drásticas medidas se les puede sumar otras conductas extremas, como la utilización de diuréticos, laxantes, purgas, vómitos provocados o exceso de ejercicio físico. Las personas afectadas pueden perder desde un 15 hasta un 50% de su peso normal en casos graves. Y esta enfermedad normalmente está asociada con cambios y afecciones psicológicas, rechazo de su propio cuerpo y cambios en el comportamiento. Y ahora veremos qué es la bulimia. Sí, la bulimia es otro trastorno y también proviene del griego, que es volúminos, que es hambre. Entonces se traduce como sensación de hambre. Aquí también se manifiesta en adolescentes, principalmente mujeres, y lo que hacen estas mujeres es tener atracones. Atracones quiere decir que tienen pequeños momentos donde comen alimentos en grandes cantidades que son ricos en kilocalorías, y esos atracones hacen que les dé mucha hambre y después caen en el vómito. Esa es la bulimia. Pequeñas atracones de hambre y después se sienten arrepentidas y es cuando se produce el vómito. Las personas que padecen bulimia tienen un intenso temor a engordar, junto con una falta de control sobre su alimentación, sentimientos de culpabilidad y autodesprecio. Al igual que la anorexia nerviosa, la bulimia se presenta más frecuentemente en la mujer que en el hombre, en una proporción de 10 a 1, alrededor de los 20 años, sobre todo después de haber padecido una anorexia nerviosa. La bulimia es todavía más frecuente que la anorexia. Se han hecho estudios entre la población juvenil femenina y se descubrió que entre 3 y 10 de cada 100 jóvenes la padecen. También es importante conocer el perfil de las personas que padecen estas enfermedades, con objeto de poner especial atención en ellas. Y para esto contamos con la ayuda de un experto psicólogo. En el caso de un perfil propiamente estamos hablando de mujeres jóvenes, de clase media alta, con tendencia a brillar, con tendencia a la participación en cuestiones de tipo social, atractivas. Podemos pensar en un perfil de este tipo, ¿no? Con ciertas conductas de histrionismo, ¿no? El trastorno está muy vinculado a las adicciones, a los trastornos de personalidad. Entonces, una mujer con problemas de adicción o que se desarrollan en un medio de adicción de esta edad, de esta clase social, pues bueno, es proclive a contraer un padecimiento de este tipo, ¿no? A desarrollar, para decirlo más propiamente, un padecimiento de este tipo. La inanición también puede causar sensación de llenura, debido a la actividad reducida del estómago, haciendo cada vez más fácil el no comer. Ahora escuchemos cuáles son algunos de los síntomas de las personas que padecen anorexia. Hay muchos síntomas y signos. Definitivamente que los papás pueden darse cuenta desde su casa si tienen un poquito más de cuidado y en la atención de sus hijos. Por ejemplo, uno de estos es la pérdida de peso, como se comentaba al principio. Otro de estos sería que notaran que su hijo o su hija, porque también luego se están presentando desgraciadamente casos en hombres
de anorexia, cosa que antes se pensaba que era una enfermedad única de la mujer, y no es cierto. Ahora se ha visto que ya también la misma influencia de los medios y los problemas psicológicos que presentan estos adolescentes están provocando en los niños también tener este tipo de alteraciones. Entonces, pérdida de cabello, en las niñas pérdida del periodo menstrual, que sea aproximadamente 3 meses que la niña deje de menstruar, ya es un signo de alarma. Las uñas rotas, que se estén rompiendo con mucha facilidad, que tengan periodos de deshidratación, que se vean sus ojos hundidos, que se vean las personas con ojeras, los párpados hundidos, por ejemplo. Eso también es un síntoma. Otro de los signos que se puede ver, por ejemplo, en las personas con bulimia, son más de 3 atracones por semana durante 3 semanas seguidas. Por ejemplo, que se den cuenta de que su hija está comiendo de una manera impulsiva o su hijo esté comiendo de una manera impulsiva más de 3 veces en una semana por un periodo aproximado de 3 semanas. Eso ya es una alarma, ya quiere decir que el niño está teniendo mucha ansiedad y lo está canalizando hacia el alimento. Otra de las formas en las cuales se pueden darlos cuenta los papás es el observar si después de comer las niñas o los niños van al baño inmediatamente. Otro de los síntomas, por ejemplo, en el caso de las bulímicas, es pérdida del esmalte dental. También evitan ciertos alimentos, van desechando los dulces, el pan, las papas, todos los alimentos fritos. Se preocupan exageradamente por el contenido en calorías de los alimentos y por las dietas de adelgazamiento. Vigilan la preparación de las comidas y pueden tener un marcado interés por la nutrición de los restantes miembros de la familia, cocinándoles platos suculentos que nunca tomarán. Aumentan excesivamente el esfuerzo físico con el objeto de perder peso. Suelen ir caminando a todas partes, subir, bajar escaleras, hacer abdominales, ir al gimnasio, pero siempre se quejan de exceso de peso o de algún defecto físico. Y normalmente suelen comer a solas. Si la persona está aún en edad de crecer, el desarrollo se suspende. Aparte de esto, hay otros síntomas psicológicos: cambios rápidos de humor, irritabilidad, tristeza, decaimiento. Tendencia al aislamiento de la familia y de las amistades. En general, usted puede saber si una persona sufre de anorexia cuando muestre los 3 síntomas de alarma. Número 1, peso excesivamente bajo. 2, una obsesión por mantener el peso corporal, haciendo uso del exceso de ejercicio, los diuréticos, laxantes, etc. Y número 3, cuando vea los síntomas de inanición. Es más fácil descubrir a las personas con anorexia, ya que estas literalmente se quedan en los huesos, mientras que las bulímicas mantienen su mismo peso. Esta es una de las razones por la que las bulímicas mantienen en secreto su enfermedad. En un estudio reciente, el 92% de las personas bulímicas dijeron que sentían pánico o temor a engordar. Claro que muchas mujeres con bulimia también desarrollan anorexia. Doctor, ¿la genética tiene algo que ver en el desarrollo de esta enfermedad? No, indiscutiblemente la genética es un factor completamente fuera de término para considerar como causa de este padecimiento. Esto es una cuestión social, psicológica, que se genera un trastorno psicológico en el que la padece. En cuanto a la genética se dice mucho. Se dice que sí, se dice que esto viene desde un problema del hipotálamo, que provoca alteraciones en cuanto a la función de las hormonas y regulación del apetito. Realmente todavía falta mucho por investigar. Lo que se ha demostrado más es cómo los hábitos y las influencias sociales
afectan el resultado o el que presentan estas enfermedades. También existen otros factores que pueden desencadenar la anorexia. Es muy probable que parte de la población tenga mayor predisposición para adquirir esta enfermedad. Independientemente de la presión que pueda ejercer el entorno, existen factores generales que asocian a un factor desencadenante o cierta vulnerabilidad biológica que es lo que precipita el desarrollo de estas enfermedades. Y no hay que perder de vista la poderosa influencia que representan los medios de comunicación en este asunto, como un detonante. El uso exagerado de modelos muy delgadas para la publicidad de cosméticos, ropa, etc., induce a las mujeres a pensar que solamente con ese tipo de cuerpo se tendrá éxito en la vida. Mucho tiene que ver el entorno familiar. Si no hay esa comunicación importante a nivel familiar, bueno, son gente muy susceptible. Sabemos que los adolescentes están en una edad susceptible para ser bombardeados por tanto información como los medios de comunicación, como la moda, ¿no? La clásica moda de utilizar pantalones cortitos, blusas cortitas y que no se vea esas partes de abdomen llenas de grasa, ¿no? Entonces eso va llevando a los pacientes a este problema. Sí, mira, estas enfermedades son multifactoriales, ¿no? Son muchos factores los que influyen, pero uno de estos que sí es de los más importantes son las influencias del medio. Los medios de comunicación, las modelos, las revistas, las personas que ves en la televisión están presentando o queriendo asegurar que la delgadez, llegando a la caquexia, es significativo o es resultado de una aceptación en base al peso. Que si estás delgado, entonces vas a poder participar en un evento, vas a poder salir en la televisión, vas a poder estar en una revista, vas a poder ser modelo. Las modelos ahora, de hecho, se están haciendo campañas muy fuertes para tratar de que las modelos suban de peso y que los modelos, los diseñadores de modas estén realizando ropa mucho más normal y fuera porque los cuerpos que tienen estas mujeres, estas modelos, son completamente asexuales. No tienen una forma de cuerpo femenino. Entonces están tratando de que ya los medios de comunicación, las modelos y los diseñadores estén buscando otro tipo de modelos que cubran con un perfil mucho más sano y más adecuado y más coherente para la gente de nuestra edad. Víctimas de todos estos mensajes, las muchachas muchas veces quedan atrapadas en estas trampas que le tiende la cultura contemporánea. Claro que esto por sí solo no basta, porque todos estamos sujetos a las presiones de publicidad y no a todos nos causa un trastorno alimenticio. Así es. También está comprobado que el entorno familiar tiene una gran influencia en el desarrollo de estos trastornos. Un estudio encontró que el 40% de las niñas entre 9 y 10 años está tratando de perder peso, generalmente por recomendación de las madres. Pensar que la familia sea influencia o sea causal del padecimiento es algo delicado, aunque de cierta manera así es. Voy a decir por qué. ¿No? La familia siempre es importante al pensar en el desarrollo de una psicopatología, ¿no? En la familia es precisamente donde el sujeto se estructura, ¿no? Será su marco de referencia para relacionarse, para ser él mismo, ¿no? De la familia, de sus padres, la relación parental, para extraer lo que es él, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Entonces podemos de ahí colegir, entender que un sujeto, una sujeta, que estamos hablando de pacientes bulímicas y anoréxicas, que desarrolla la enfermedad es porque de alguna manera la familia contribuyó a crear un sujeto que iba a desarrollar este tipo de enfermedad o alguna otra enfermedad, vaya. También existen ciertos sucesos traumáticos que pueden ayudar a desencadenar estas enfermedades, tales como enfermedad o muerte de un ser querido, el divorcio de los padres, pleitos familiares, fracasos escolares o un accidente.
Por eso, como padres, es muy importante estar bien informados. Ahora vamos a ver cuáles son las complicaciones y las consecuencias que causan estas alteraciones. Son muchos los factores. Al tener ellos una pérdida de peso tan importante, por ejemplo, en el caso de las anoréxicas y en el caso de las bulímicas, no tener una pérdida de peso, pero sí tener complicaciones muy fuertes por estarse provocando el vómito, uno de ellos es la anemia, por ejemplo, en los dos casos, tanto en anorexia como en bulimia. La amenorrea también se presenta en los dos casos. También en los dos casos se presenta gastritis, colitis o problemas de estreñimiento crónicos. Se empieza a eliminar más sodio, potasio y cloro por la orina, y el potasio está relacionado con el ritmo cardíaco. Entonces, una de las características que estas personas tienen son bradicardias e hipotensión. Empiezan a tener baja de la presión, empiezan a tener baja de la temperatura corporal, empiezan a tener baja de potasio y empieza a alterarse el ritmo cardíaco. Esto puede provocarles un infarto o incluso la muerte. Bueno, una de las complicaciones importantes es una anemia severa que puede llevar a un estado incluso ya sea de muerte mismo de las pacientes. Trastornos a niveles cardíacos, ¿sí? La silueta cardíaca puede disminuir de tamaño, puede haber trastornos hormonales, es muy frecuente, también ese puede ser un signo de alarma. Puede haber ausencia de menstruación en jovencitas, se genera algo que se llama amenorrea hasta por 3 meses consecutivos, no menstrua, y bueno, ya detectándose que no es un embarazo, obviamente, una mujer que deja de menstruar a esa edad y que está perdiendo peso, hay que tener en cuenta que puede tratarse de un trastorno en la alimentación y que puede ser cualquiera de estos dos, tanto una anorexia o una bulimia. El músculo cardíaco de alguna forma necesita nutrirse, si no está recibiendo esa nutrición, bueno, pues va también a tener carencias en su bombeo y en su tamaño. Entonces, si se llega a disminuir, se atrofia ese músculo, de alguna manera el corazón empieza a latir de manera más lenta, un proceso que se llama bradicardia. Sí, hay un porcentaje de hasta un 20% que puede llevarse a la muerte, llevar a la muerte a los pacientes que la padecen si no recibe un tratamiento oportuno. Algunos de estos síntomas regresan a la normalidad después del aumento de peso, pero puede ser que haya daños irreversibles. Lo más peligroso es el inminente riesgo de muerte. Entre un 5 y un 15% de los casos de bulimia y anorexia extrema irremediablemente terminan con la muerte del paciente. El hecho de que alguien vaya, se coma, no sé, 1 kilo de chocolates y luego vaya y los vomite, ya habla de un cambio psicológico importante. Ahora, en la conducta, conductualmente, sí hay cambios. Puede estar relacionada a ciertos cambios, a ciertas conductas, como hablamos de adicciones, ¿no? Hablábamos de... Es una enfermedad que suele darse en el marco de familias con ciertos problemas, muy a menudo de alcoholismo, por ejemplo, desintegración familiar, fuertes situaciones de conflicto con la madre. Entonces, son algunas conductas observables en la paciente que desde luego se relaciona al padecimiento, ¿no? Está más relacionada con episodios depresivos, ¿no? También está relacionada con la depresión. Entonces, el decaimiento, la bulia, la falta de interés por actividades de lo cotidiano, serían más bien factores asociados que eventos de ira, de enojo, de descompensación violenta o agresiva, ¿no? El riesgo de muerte es significativo cuando el peso es menor del 60% de lo normal. Se ha calculado que el suicidio comprende la mitad de las muertes en la anorexia. Todos los casos de anorexia se consideran como un atentado contra la vida. Y el riesgo de muerte prematura entre bulímicos y anoréxicos es 2 veces mayor.
La causa principal por la que las anoréxicas y las bulímicas mueren es desnutrición, que trae como consecuencia anemia, insuficiencia renal, daño hepático, etc. Pero se ha visto que mueren más por la anorexia que por los mismos suicidas, aunque a pesar de que estas niñas son suicidas, porque lo que están haciendo es matarse de una manera lenta. Si han tenido, por ejemplo, en el caso de las bulímicas, se ha visto que también tienen periodos o que han llegado a presentar atentados contra su cuerpo suicidas. Es una autodestrucción lo que están haciendo, paulatina, lenta, pero seguro que los va a llevar a la muerte. Contra lo que se pudiera esperar, la anorexia es contagiosa. La competencia y el riesgo de contagio son dos de los peligros que se encierran en el trastorno de alimentación. En algunas ocasiones el deseo de perder unos kilitos se convierte en una competencia entre amigas y cada una de ellas hará lo que sea necesario por ganarle a la otra. Si son personas que tienen una baja autoestima, que no se quieren, que no se aceptan, sí pueden caer en esa enfermedad, ser susceptibles. ¿Por qué? Porque dicen, ay, si mi amiga tiene ese pantalón, yo quiero también tener ese pantalón y usarlo en la cadera. Entonces sí te pueden ir orillando de alguna manera a que puedas ir cayendo poco a poco. No es total o 100% de que si me junto con amigas bulímicas voy a terminar siendo bulímica o anoréxica. Es como los fumadores. El hecho de que la mayoría de mi círculo de amigos sea fumadores no quiere decir que yo también voy a ser una fumadora. Pero quiera o no, de alguna manera, sí te influye o te orilla a cuidarte más y muchas veces puedes recaer en esta enfermedad sin darte cuenta. Entonces, todo tiene un riesgo, ¿no? Así como dicen, depende con quién te lleves o con quién te juntes. Pero sí es importante que si tú te quieres, te valoras, te respetas, te vas a dar cuenta que tus amigas están en ese problema, en esa enfermedad de anorexia, y si tú lo sabes distinguir, va a ser muy difícil que puedas caer en esa enfermedad. Según muchos psicólogos, la solución a este problema está en enseñar a las jóvenes, convencerlas de olvidar esa moda de la extrema delgadez y ser felices con su cuerpo. Veamos cuál es el tratamiento que recomiendan los expertos para este tipo de enfermedades. Primero, platicar con ella, nunca acusarla, ni orillarla, ni decirle que está en ese tratamiento, porque generalmente la anoréxica nunca te va a aceptar que tiene esa enfermedad. Esté así en una anorexia severa, nunca lo va a aceptar. Y una bulímica es más consciente y probablemente te lo acepte. Entonces, el primer paso es platicar, que las cosas ahora sí que se sientan en confianza, que sientan que están hablando con una amiga, para que ella pueda platicar sobre esta enfermedad que está teniendo. Una solución para este problema tiene que ser la orientación desde edades tempranas. Y esto tiene que venir desde la familia, no nada más en la escuela. La mayoría de la gente piensa que si se da una clase o una orientación en la escuela sobre lo que son estas enfermedades, con esto es más que suficiente. Y no, la orientación tiene que venir desde la familia. Se le tiene que enseñar a los padres cómo tratar a los hijos y cómo relacionar la alimentación sana y la actividad física responsable con una calidad de vida. Algo que también es muy importante es el que se tengan los padres muy buena comunicación con sus hijos. Por ejemplo, se ha visto que en el caso de las anoréxicas, la generalidad, los padres son padres muy posesivos, como comentaba anteriormente. En el caso de las bulímicas, los padres son padres que abandonan a sus hijos y que no tienen ni siquiera el mayor cuidado de ellos. Entonces, nunca se dan cuenta de que la niña no está comiendo o está teniendo atracones y se está provocando el vómito. Ni cuenta se dan de cuántas veces vomitó su hija en un solo día. Entonces, en primer lugar, la educación tiene que venir desde la familia. Se tiene que orientar a los padres de cómo tratar a sus hijos, cómo hablar en torno a la alimentación, pero los padres también tienen que predicar con el ejemplo. Si los padres no llevan una alimentación sana, no llevan una actividad física constante, ya como parte de su estilo de vida, como un hábito, y no modifican sus relaciones interpersonales, pues definitivamente, aunque se dé la explicación y se den todas las bases en la escuela, si no se tiene la raíz que es en la familia, no se logran buenos resultados. El médico psiquiatra hará un diagnóstico del estado físico y mental de la persona enferma.
Aquí ya he detectado el problema, que es una situación que, bueno, o va iniciando. Si va iniciando, puede llevarse y enfocarse con una terapia psicológica. No requiere hospitalización en un inicio, cuando se detecta que va empezando el problema. Si ya notamos que la pérdida de peso ha sido del 15% o más del peso que anteriormente tenía, bueno, requiere una atención ya especializada, que incluso es hospitalario, ¿sí? Una hospitalización de entre 6 y 8 semanas sería lo indicado para poder llevar a cabo una adecuada recuperación de estos pacientes. Lleva obviamente una terapia familiar, una terapia grupal, ¿sí? De otras personas que también lo padecen o lo han padecido y cómo han logrado superar esta cuestión. Y no olvidar también, bueno, el aporte nutricional, ¿no? Aquí lo importante es primero recuperar, ¿sí? Esas carencias nutricionales que está teniendo esta paciente para, bueno, poder llevar a cabo una recuperación total. Efectivamente, según varios estudios hechos al respecto, las bulímicas responden mejor a este tipo de terapia que a los medicamentos y las terapias individuales. La terapia familiar es recomendada para los casos de anorexia, porque normalmente las anoréxicas son más jóvenes que las bulímicas y estas todavía tienen mucha convivencia familiar. La terapia familiar permite al terapeuta observar los patrones de conducta del enfermo y así averiguar por qué se llegó a este trastorno. Pero en esta, como en todas las enfermedades, siempre lo mejor es la prevención. Les vamos a dar una serie de consejos que les ayudarán a quitar estos grandes trastornos. La anorexia y la bulimia, así como otros trastornos de la conducta alimenticia, pueden detectarse precozmente. Esto es muy sencillo siguiendo varias reglas. Primero, hay que educar a los niños y a los jóvenes a alimentarse correctamente y a hacer rutinas de ejercicio en casa y en el colegio. Acepta a tus hijos, sin tener en cuenta para nada su peso. Hazles saber que el cuerpo de cada persona es único y valioso. Y no estaría mal que aceptes tu propio aspecto primero, para ser más convincente. Como ustedes han visto, estas enfermedades se pueden detectar. Por lo tanto, se pueden prevenir. Solo hacía falta información. Ya la tienen. Ahora solo resta cuidar a nuestros hijos, educarlos, enseñarlos a hacer ejercicio continuamente y a alimentarse como es debido, a que quieran su cuerpo. El cuerpo es la herramienta más importante que tenemos y nos va a acompañar toda la vida. Así que hay que cuidarlo y mantenerlo en forma. En Línea Diamante deseamos haber cumplido con nuestro objetivo y esperamos que estos consejos en realidad sean de gran ayuda para usted y su familia. Y una última reflexión. Nuestros hijos son nuestro máximo tesoro. No los perdamos de vista hoy para lamentarlo mañana.